Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título El sentido de la Escritura, y con él concluimos pues el apartado de El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Un subapartado, digamos, es el del sentido de la Escritura. Es a partir del punto 115. Dice, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Bueno, esta es la afirmación de entrada, y los siguientes puntos lo que van a hacer es un poco dividir, o sea, explicar punto por punto cada cosa que se ha dicho aquí. Sentido literal de la Escritura, sentido espiritual de la Escritura, y dentro del sentido espiritual, el sentido alegórico, el sentido moral, el sentido anagógico. Ahora explicaremos qué significa cada una de estas cosas. Pero estamos hablando, pues, de que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es palabra de Dios, pero el hecho de que la reconozcamos como palabra de Dios, eso no quiere decir que no tengamos también que profundizar en ella, distinguiendo distintos aspectos. No sería correcto que en virtud de ese sentido del respeto tan grande que nos merece la palabra de Dios, pues eso nos impidiese el discernir lo que dentro de esa palabra de Dios, cuál es el significado literal, el significado espiritual, etc. Ese tipo de distinciones, lejos de ser poco respetuosas hacia la palabra de Dios, todo lo contrario. Lo que nos permiten es respetarla en mayor profundidad, y de alguna manera, porque es una palabra de Dios, buceamos en ella, pero como veis al mismo tiempo, no proyectando en ella nuestros prejuicios, no. Buceamos queriendo descubrir su sentido más profundo. Bien, vamos a ir poco a poco pues desgranando esto. El punto 116 dice, primero, el sentido literal. O sea, entonces hay como dividimos la comprensión de la Escritura en dos sentidos, el literal y el espiritual. El literal, dice, en el sentido significado, es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Aquí hay una cita de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que dice: todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan en el sentido literal. Es decir, el sentido literal es ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir este texto desde el punto de vista de el autor que lo escribió? O sea, ¿qué significaba para el autor que lo escribió este texto? Hay que conocer, por lo tanto, el contexto teológico, el contexto histórico, el contexto cultural, la significación bíblica que tenían los términos que él ha utilizado, etcétera, ¿no? Supone ir a aquel tiempo, con todos los medios que tenemos para ello, ir a aquel tiempo y comprender el sentido literal de lo que quiso decir. Esto es el autor en su
en su inicio, en el inicio histórico de cuando fue pronunciado ese texto. Creo que esto es muy importante. Hay digamos un método que es el método histórico crítico, que nos ayuda a comprender este método histórico crítico, que nos ayuda, como es una herramienta, podríamos decir, a saber cuál es el sentido literal de la Escritura. Y la Iglesia ha asumido, especialmente es verdad que en los primeros siglos no existía el método histórico crítico en los estudios bíblicos. No, esto ha sido, si queréis, una incorporación más pues reciente, del siglo XIX, del siglo XX, en el que el método histórico crítico pues, ha hecho una gran aportación. Se investiga el alcance histórico del texto y procura discernir qué procesos históricos hubo en la construcción de ese texto. Por ejemplo, el método histórico crítico pues viene a decir, mira, en este texto del Evangelio pues se puede llegar a distinguir cómo hubo una tradición oral que luego fue recogida. Es muy posible que este texto del Evangelio haya sido también un himno litúrgico que rezaba la primitiva comunidad cristiana, porque lo deducimos de aquí, de que ese tipo de palabras tal. O sea, esto se le llama el método histórico crítico. Por ejemplo, dice, fijaros que este texto está escrito con una cierta rima y además muy posiblemente está traducido del arameo. Aunque conservemos el original en griego, esto es muy posible que sea una traducción del texto arameo por ese tipo de signos. Y además, fijaros que estaba hecho como queriendo ser como en un tono poético, etcétera. Bueno, este tipo de análisis, en los cuales hay pues, una crítica textual, se reconstruye el texto original a partir de fuentes disponibles, se toma en cuenta los criterios geográficos, el estilo literario, estilístico, etcétera. También hay un análisis literario, morfológico, sintáctico o semántico, o sea, en el que se estudia el texto desde también todas las, digamos, los instrumentos que tenemos, como se podría estudiar también otro texto que no fuese palabra de Dios, como podríamos también aplicar los métodos, el método histórico crítico, pues a un texto de Platón o de Aristóteles o de la antigua literatura. También aplicamos este tipo de instrumentos, ¿no? Para conocer el sentido literal. Bueno, y existe, por lo tanto, pues una crítica literaria que verifica la coherencia interna del texto. También hay una crítica de los géneros que procura determinar qué géneros literarios hay aquí, qué formas de expresarse que existían en aquel tiempo. También hay una crítica de las traducciones, pues que, por ejemplo, puede haber manuscritos distintos, unos manuscritos que han recogido un tipo de traducción un poco distinta a otros manuscritos. Sabéis que los manuscritos, como en aquel tiempo había copistas, claro, no había imprenta, obviamente, y había copistas, puede haber pequeñas diferencias entre un copista y otro de cómo tradujeron pues, un texto. Bueno, pues qué diferencia hubo entre los copistas. Bueno, en el fondo es como una crítica de la redacción, ¿no? En la que se estudia qué modificaciones hay de los textos, por qué Lucas le dio más importancia a esto y por qué Marcos este otro aspecto lo silenció y el otro le dio más importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un estudio muy actual y muy apasionante. Por cierto, el Papa Benedicto XVI, en ese libro que escribió en el primero de los libros, Jesús de Nazaret, habló, creo recordar que era en el prólogo o en el capítulo primero, en el primero de los dos libros, habló sobre este tema de los métodos histórico-críticos, diciendo cómo eran muy importantes, porque de alguna manera dice que es como una consecuencia de, es curioso, dice, verbum et incarnatus es, ¿no? Dice, o sea, como precisamente Dios se ha hecho uno de los nuestros, ha tomado nuestra carne, ha tomado nuestra historia, precisamente porque Dios ha entrado en la historia humana, bien,
En ese mismo sentido, podemos analizar los textos evangélicos desde el punto de vista histórico-crítico, y no nos parece una falta de respeto. Igual que también, si me permitís la comparación, analizamos la Sábana Santa de Turín y le sometemos a un estudio científico. Tampoco estamos cometiendo ninguna falta de respeto, sino todo lo contrario cuando estudiamos los textos sagrados, porque Dios ha querido, ¿no?, expresarse de una forma histórica y concreta como un texto más, aun cuando luego sabemos que es palabra de Dios y vamos a, lógicamente, no únicamente, ¿no?, vamos a acercarnos a la palabra de Dios desde esta perspectiva histórico-crítica. Pero también lo asumimos, también lo asumimos. Precisamente lo que Benedicto XVI dice en ese libro es que el gran problema está en que en estos años posconciliares, casi en gran parte de la exégesis se ha reducido al método histórico-crítico, a estudiar la Sagrada Escritura desde esta perspectiva, como si fuese únicamente un texto más, olvidando que esto tiene que ser un instrumento al servicio de la exégesis canónica. Claro, la exégesis canónica es ya más allá de estos métodos histórico-críticos, es ver cómo entiendo yo la Sagrada Escritura a la luz del Antiguo Testamento, en la unidad de la Escritura, desde los Santos Padres, como los Santos Padres iluminaron este aspecto, cómo nosotros hemos entendido más la Escritura, porque nos hemos subido en las espaldas de los Santos Padres. Sabéis que se dice que un enano que se sube en las espaldas de un gigante puede ver más lejos que el mismo gigante, aunque claro, su visión se debe sobre todo al gigante en el que se apoya. Algo así ocurre también con la exégesis de la Iglesia, que gracias a todos los padres de la Iglesia de los primeros siglos, a los santos que posteriormente son los testigos vivos de la Escritura, nosotros somos como un pequeño enano que se sube en las espaldas de un gigante y podemos interpretar mejor la Escritura, pero porque nos beneficiamos de toda la exégesis canónica de la Iglesia. Entonces, claro, si uno ahora pretende prescindir de todo eso, prescindir de la interpretación de los santos padres, y yo voy a ir a interpretar la Sagrada Escritura, pues simplemente como un científico que coge un texto y aplica un método histórico crítico sin más, pues hemos empobrecido tremendamente pues la exégesis. Esta es la llamada de atención que hace el Papa. Ahora, eso no quiere decir que él rechace el método histórico crítico, no. Pues el método histórico crítico, él se sirve de él. Cuando ha escrito sus libros sobre cristología, utiliza argumentos de método histórico crítico. Me imagino que igual algún oyente dice, bueno, y no sé, ¿podría poner algún ejemplo de qué es eso de argumentos del método histórico crítico? Pues sí, pues si podíamos, por ejemplo, hay argumentos del método histórico crítico que, por ejemplo, vienen a decir, pues estoy acordando de uno en concreto que el Papa utilizaba en su libro y que a mí me impactó mucho. Pues dice el Papa, vamos a ver, desde el punto de vista histórico crítico, uno ve el anuncio que hacen los evangelios de la resurrección de Jesucristo al tercer día, y entonces se pregunta, ¿esto será algo histórico? ¿O será pues un sentido espiritual, como Jesús había hecho unas predicciones de que al tercer día resucitará, etcétera? Entonces se habrán inventado los autores de los evangelios que al tercer día Jesús resucitó, pero en el fondo eso es una especie de género literario que en el fondo no hay que entenderlo históricamente, que al tercer día Jesús resucitó. Bueno, se plantea eso y el Papa dice, hombre, fijémonos en una cosa, fijémonos que los primeros cristianos, que eran judíos ellos, los primeros cristianos cambiaron, o sea, fue tan novedoso para ellos la novedad de Jesucristo, que cambiaron la costumbre del descanso en el Shabbat
pasaron su día de descanso y el día semanal en el que ellos celebraban la novedad de Cristo, lo pasaron del Sabbat al domingo, siendo como era para ellos un verdadero problema hacer ese cambio, porque claro, tenían que ser discordantes con la sociedad de aquel tiempo, que todo el mundo descansaba en el Sabbat, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser eso un género literario cuando resulta que Cristo resucitó al tercer día? ¿Cómo iba a ser un género literario cuando resulta que supuso el cambio de costumbre en la vida de unos judíos que se habían acostumbrado toda su vida a descansar el Sabbat, y al hacerse cristianos pasaban de día, o sea, es decir, cambiaban la costumbre, es decir, un acontecimiento muy fuerte tuvo que ser aquel que ocurrió al tercer día, el día de la resurrección de Jesucristo, para ser capaz de cambiar sus costumbres. Bueno, este ejemplo que os he puesto es un ejemplo de método histórico crítico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros creemos en la resurrección de Jesús porque esta argumentación en concreto nos ayuda a creer en la veracidad de la resurrección? Hombre, es un instrumento que ayuda, pero hasta que al Papa se le ha ocurrido este argumento, ya creíamos en la resurrección. O sea, no quiere decir porque ahora se le ocurra a un teólogo ese argumento, comenzamos a creer en la resurrección. Porque un método histórico crítico también puede estar subrayando el que, por ejemplo, un texto determinado puede no ser histórico en el sentido de que Lucas afirma una cosa, Mateo afirma otra, que no son totalmente coincidentes. Entonces, ¿por qué no coinciden plenamente la versión de Lucas y la de Mateo? Bueno, pues es que Mateo le añadió un poco, digamos, de su cosecha, una interpretación a Lucas, y entonces esto podía... O sea, todo este tipo de estudios son los estudios, digamos, sirviéndose del instrumento histórico crítico para entender el sentido literal, ¿eh? Literal del acontecimiento que se está expresando. Como digo, el Papa ha insistido en que es una dimensión importante de la exégesis, pero que esto no agota el contenido de la interpretación, que reducirse a esto sería raquítico. Sería raquítico. Pues porque tenemos, ¿no?, toda una tradición que se llama la exégesis canónica, en la que podemos conocer la comprensión de la Biblia en un marco de totalidad, ¿no? Desde, podríamos decir, desde la tradición de la Iglesia, recordando que la revelación no únicamente la hemos recibido a través de la Escritura, sino a través también de la tradición. Por lo tanto, el método histórico crítico es insuficiente para llegar a conocer a Jesús de Nazaret. El esfuerzo de esa investigación exegética nos puede ayudar mucho, pero sin embargo tenemos que abrirnos al método canónico en el conocimiento de Jesús. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 117. Después de haber hablado del sentido literal del texto, qué quiso decir el autor cuando lo escribía, y desde el punto de vista del método histórico crítico como instrumento, cómo podemos llegar a conocer cuál es, digamos, el hecho histórico en sí mismo, desligándolo de las interpretaciones, o sea, de las proyecciones litúrgicas que se han hecho, de los añadidos también de comentario de un autor o de otro autor, pues de un evangelista, el otro evangelista, o sea, cuál fue el texto originario, intentar también descifrar cuáles fueron las palabras de Jesús, etcétera. Bueno, después de ese sentido literal se habla del sentido espiritual. Punto 117. Se dice, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de los que habla pueden ser signos. Bueno, entonces, estamos hablando de un sentido que se añade al sentido literal, no lo niega, sino se añade. En primer lugar, sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Por lo tanto, he aquí la primera afirmación. El sentido alegórico es una comprensión más profunda refiriendo a Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello de su bautismo. Y así se dice en ese sentido, esto no es arbitrario. Uno dice, bueno, pero hacer como hacemos en el día de la vigilia pascual, de hacer una aplicación del tema del paso del Mar Rojo de Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto. Y cuando allí se habla de que el ejército egipcio quedó enterrado en el Mar Rojo y del Mar Rojo, sin embargo, salió un nuevo pueblo, el pueblo de Israel, y hacer esta aplicación a Cristo, que Cristo, cuando es enterrado, también es la imagen del hombre viejo que muere y el hombre nuevo que resucita a una vida nueva, y del bautismo, porque al sumergirse en las aguas bautismales queda sumergido el hombre viejo y renace el hombre nuevo. Esto no es una especie de interpretación caprichosa absolutamente. Pues no. Fijaros, esta es la luz a la que el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia. O sea, la primera comunidad cristiana y toda la tradición de la Iglesia ha ido entendiendo los pasajes del Antiguo Testamento a la luz alegórica de Jesucristo. No quiere decir que el sentido alegórico sea el único. No, el único no es. Pero también existe esta interpretación alegórica, en el sentido de que Cristo es la plenitud de toda la Sagrada Escritura, incluso del Antiguo Testamento. El sentido alegórico es el que se descubre cuando en la letra se descubre el misterio de Cristo. O sea, detrás de la letra descubro un misterio que está escondido. Este es el sentido alegórico. He puesto ese caso, y para que veáis que no es una invención, pues por ejemplo, uno recurre a 1 Corintios 10, versículo 2, y ve que el mismo Pablo hace esa alegoría. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, se refiere a Israel en el desierto, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, se refiere al maná, que el maná era una imagen, una alegoría de la Eucaristía que estaba por llegar. Vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero yo os daré el pan de vida eterna. O sea, es decir, el mismo Jesucristo, y los mismos evangelios recurren también a la alegoría. O sea, no es que la Iglesia posteriormente se ha inventado el género alegórico, no, es que los mismos evangelios, el mismo Jesucristo, el mismo San Pablo, en más de una ocasión han recurrido a la alegoría.
Bien, este es el sentido alegórico, muy frecuente en los primeros siglos, en la exégesis de los padres de la Iglesia. Segundo, sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos, deben de conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Además de darnos como una catequesis, deben de ser instruidos para nuestra instrucción. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Bueno, pues por ejemplo, San Pablo se está refiriendo a cómo en ese momento en el que Israel estaba saliendo de Egipto, cayó también en la tentación de murmurar contra Moisés, de murmurar contra Yahvé. Entonces Yahvé les envió aquellas serpientes que les mordían y entonces después pidió también que fuesen protegidos contra ellas. Cuenta el texto del Antiguo Testamento que Yahvé le dijo a Moisés que hiciese una serpiente de bronce elevada en un palo y aquellos que mirasen con fe aquella serpiente de bronce cuando habían sido mordidos por una serpiente quedarían sanados. Por tanto, no murmuréis. Fijaros cómo en el Antiguo Testamento Yahvé envió un castigo a los que murmuraban. Bueno, o sea, hace una aplicación moral. Además del sentido alegórico en el que es comprender las cosas teniendo a Cristo como modelo último, también hay una aplicación moral, que no es la única, porque si fuese la única, sería interpretar toda la Sagrada Escritura pues en una concepción moralista. Pero, ojo, aunque nosotros no caigamos en el moralismo, la Biblia tiene aplicaciones morales. La aplicación moral, pues por ejemplo, la de tener la confianza en Yahvé, fiarse de Yahvé, y no adorar al becerro de oro, que el becerro de oro pues tiene también todo un sentido de decir, fíjate qué tendencia materialista tenemos, ¿no? Que en cuanto que no vemos a Yahvé y es para nosotros invisible y nos cuesta más adorar a un Dios invisible, enseguida tendemos a hacernos ídolos, ídolos de plata y oro, y enseguida adoramos al becerro de oro. He aquí también una aplicación moral. La aplicación moral es decir, estamos llamados a adorar al Dios en espíritu y en verdad, y a no ser idólatras, ¿no? Y enseguida adorar al materialismo, etc. Esta es, por ejemplo, una aplicación moral. Totalmente correcta, totalmente necesaria también, y que enriquece la comprensión del texto. Bien, seguimos adelante. Sentido anagógico, que esta es una palabra que nos suena así un poco más extraña en nuestra concepción, pero que obviamente también nos va a ser bastante más sencilla de lo que nos parece. Sentido anagógico. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Esto de anagógico, pues, es el sentido que nos conduce a, que nos remite a. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. O sea que, por ejemplo, uno ve aquí, vamos a buscar el texto de Apocalipsis en el capítulo 21. Todo el capítulo 21 al 22 se habla de la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva. Es por lo tanto una imagen anagógica en la que se dice, la Iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén en el cielo. Todo nos tiene que conducir hacia la vida eterna. Todo lo que en esta vida vemos tiene que ser una sombra de la eternidad. La propia Iglesia, en la que estamos integrados, la Iglesia es como el inicio de la comunidad de los salvados en el cielo.
es ver las realidades y los acontecimientos en su significación de eternidad, todo que nos conduzca hacia la patria del cielo. Ese es el sentido anagógico. Es un recordatorio que nuestra meta no está en este mundo, sino que vamos camino de la eternidad. O sea, nos anima, nos orienta a la esperanza definitiva. Por ejemplo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Vi la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se adorna para su esposo. Y oí una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, Dios con ellos será su Dios, y enjugará toda lágrima, etc. Es decir, es como una evocación de que todos nuestros esfuerzos, sufrimientos, afanes, nos están preparando para el encuentro en la Jerusalén celestial. Por ejemplo, el sentido anagógico entiendo mi vida como una preparación, como las pruebas determinadas que Dios nos prepara para el cielo, para purificarnos camino del cielo. Hay un texto bíblico que yo también veo en él pues una parábola, etcétera, una interpretación de cómo yo me preparo para la vida eterna. Sentido anagógico. Bueno, por lo tanto, el sentido espiritual, que se añade, no niega el literal, es el alegórico, entenderlo todo como viendo en Cristo el cumplimiento de la Sagrada Escritura, el sentido moral, qué lecciones morales me da a mí para que yo viva santamente, y el sentido anagógico, es decir, cómo este texto también al mismo tiempo me prepara, me dispone para que yo ponga mi corazón en el cielo. Eso, todo ello completa el sentido espiritual de la Escritura. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos a los últimos dos puntos que nos quedan de este apartado, el sentido de la Escritura. El punto 118 dice: un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Se refiere al sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Aquí viene un texto en latín que, traducido al castellano, dice lo siguiente: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender. Y aquí los cuatro sentidos. Bueno, primero son dos, literal y espiritual, pero el espiritual se divide en tres: alegórico, moral y anagógico. Por lo tanto, este dístico medieval, que la palabra dístico es como, bueno, pues como un refrán medieval, ¿no? Una especie de refrán para memorizar, como cuando se estudiaba un tema, después se daba como una regla memorizadora para hacer como un resumen de lo aprendido. Eso se llama dístico medieval. Y es tan sencillo como lo siguiente: dice, la letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió esto, pues el profeta, pues en el exilio,
pues exhorta a tener esperanza, tal esto. Y en ese contexto es en el que, bueno, la letra enseña estos hechos. Segundo, la alegoría, lo que has de creer. La alegoría, es decir, y aquello que aconteció, Dios envió a Moisés para liberar a los egipcios de la esclavitud. Aquello era una prefiguración de cómo Dios ha enviado a Jesucristo para liberarte a ti de la esclavitud de tus pecados. Y Moisés no era sino una alegoría, una imagen de Cristo que te viene a liberar a ti de la esclavitud. Por ejemplo, primero, la letra enseña los hechos. Segundo, la alegoría, lo que has de creer. Tercero, el sentido moral, lo que has de hacer. Entonces, por lo tanto, yo me debo de esforzarme por liberarme de la esclavitud, porque también existe el pasaje, dentro de ese pasaje se cuenta, ¿no?, como algunos israelitas se quejaban a Moisés: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para estar aquí sufriendo y muriendo en el desierto? Por lo menos en Egipto comíamos cebollas y verduras y comíamos bien. Aquí contigo nos has liberado de la esclavitud, pero aquí sufrimos más. Allí casi mejor era ser esclavos. A veces nos ocurre eso, que queremos que Dios nos libere, pero claro, como para liberarse de nuestros pecados hay que luchar, pues a veces tenemos nostalgia de las cebollas de Egipto. Y entonces miramos hacia atrás y dice: ¿no vivía yo más cómodo cuando era un pecador que no ahora cuando estoy intentando salir de mis pecados? Por eso dice: el sentido moral, lo que has de hacer. Tengo que luchar contra los hábitos que hay en mí, que tiran a la comodidad, que tiran al mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la anagogía, ¿a dónde has de tender? Yo lucho y peregrino hacia la tierra prometida. Hoy esclavo en Egipto, pero mañana libre en Jerusalén. Y mi meta es el cielo. Y cualquier otra meta pues sería equivocada. Sería un error que yo en el desierto me olvide de a dónde voy. Yo voy a la Jerusalén celestial, yo voy al cielo. Bueno, pues esta pequeña enseñanza de los 4 sentidos, que además fijaros, es medieval, hoy la podemos aplicar perfectamente a cualquier texto de la palabra de Dios. La letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. La alegoría, lo que has de creer, es decir, sentido alegórico. El sentido moral, lo que has de hacer, bien, el sentido moral. Y la anagogía, a dónde has de tender, que es el sentido anagógico o escatológico. Bien, pasamos al siguiente punto. Dice: a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio puedan madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ahora, a los exégetas son, digamos, aquellos teólogos, pero que están especialmente dedicados al estudio de la Escritura, a la interpretación de la Escritura. Les toca aplicar estos 4 sentidos a la Escritura, poniendo siempre su interpretación pues, en el discernimiento de la Iglesia, o sea, no haciendo una exégesis al margen del magisterio de la Iglesia, sino iluminada por el magisterio, pero siguiendo estos criterios. Aquí también se nos trae otro texto de San Agustín, que dice así, ya leo ya la traducción en castellano: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, que un exégeta no cree en el Evangelio únicamente por los descubrimientos que él ha hecho, sino que en el fondo es la autoridad de la Iglesia la que le ayuda a creer, porque, claro,
ese exégeta que se ha puesto a estudiar un texto, ¿por qué sabe él que ese texto es palabra de Dios? Pues porque la autoridad de la Iglesia se lo ha dicho, porque la tradición de la Iglesia ha distinguido cuál es el canon de los libros inspirados. Luego, la exégesis no puede hacerse al margen de la tradición de la Iglesia. Repito el texto de San Agustín: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Luego, un exégeta que estudia la Escritura no puede hacerlo al margen de la autoridad de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI hizo alguna intervención muy interesante dentro del Sínodo de la Palabra, que, si no me equivoco, que creo que fue convocado en el año 2008, y lo que él venía a decir es que mientras que el primer nivel de la exégesis académica está, en estos años, en estas décadas del posconcilio, ha tenido un desarrollo muy grande, que es el del conocimiento del sentido literal, mediante el instrumento histórico crítico, ¿no?, de cuál fue el texto literal, etcétera. Mientras que ha tenido un desarrollo muy grande, a menudo el segundo nivel, que es el del sentido espiritual de la Escritura, que está constituido por esos tres niveles que hemos dicho: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Lo que decía Benedicto XVI es que ese segundo nivel ha desaparecido o ha entrado en crisis de una manera muy fuerte, y esto lógicamente tiene consecuencias muy graves. La primera consecuencia de la ausencia de ese estudio del sentido espiritual de la Escritura es que parece como si la Biblia se convirtiese únicamente en un libro del pasado, como si estudiásemos pues un libro de Platón o de Aristóteles, ¿no?, aplicándole un método histórico crítico. Eso se hace con todos los libros del pasado, ¿no? Se podrían extraer de él consecuencias morales, se puede aprender historia, pero el libro como tal habla solo del pasado. Y la exégesis no es realmente teología, decía el Papa en la intervención que hizo en el Sínodo. Para que la exégesis sea realmente teología, tiene que abrirse al sentido alegórico, al sentido moral, al sentido anagógico. O sea, en vez de ser una exégesis teológica, es meramente historia de la literatura o historiografía. No, y nosotros no podemos acercarnos a la Biblia para hacer historia de la literatura o historiografía. Tenemos que dejar que Dios nos hable en la Biblia y estudiarla de manera que no sequemos el texto, sino que el Espíritu Santo lo haga jugoso, sabroso, para que Dios nos hable en él. Además, también decía el Papa que existe una segunda consecuencia aún más grave, de reducir el estudio o la exégesis meramente al estudio literal, histórico, crítico, ¿no? Dice, curiosamente, cuando ha ocurrido esto, suele ocurrir que hay una ideología detrás de esta manera de hacer exégesis, una ideología, dice el Papa, una hermenéutica, ¿no?, que es secularizada, positivista, cuya clave es la convicción de que lo divino no aparece en la historia humana. Dice el Papa, ojo, que cuando se hace esto, cuando se estudia la Sagrada Escritura de una manera meramente histórico-crítica, como si fuese un texto más del pasado, en el fondo, detrás de esos exégetas que hacen esto y que no buscan el sentido espiritual del texto, hay una ideología que presupone que Dios no nos está hablando a través de este texto. Entonces, cuando, por ejemplo, en la Escritura aparece pues, un texto obviamente en el que Dios nos habla, este tipo de exégetas vienen a decir, bueno, pues reducen eso, no, esto es un género literario, esto en el fondo se interpreta todo humanamente hablando y luego ha sido una construcción, porque tienen una ideología que les impide entender que Dios puede actuar en la historia, puede entrar en la historia, puede hacer acciones salvíficas, puede hacer milagros, puede, etcétera. Y se tiene una tendencia tremenda a interpretar todos los textos negando la historicidad de los acontecimientos de la salvación.
porque la exégesis de la que se parte es una exégesis equivocada. Esta fue una intervención que hizo el Papa en el sínodo de la palabra muy importante. Incluso el Papa llegó a poner nombres. Decía el Papa como el llamado Maestrem de la exégesis en Alemania niega, por ejemplo, que el Señor haya instituido la Eucaristía, o dice que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba y no resucitó históricamente, físicamente. La resurrección no sería un hecho histórico, sino una visión teológica. Y todo este tipo de interpretaciones sucede porque falta una hermenéutica, o sea, un método. Voy a intentar no utilizar palabras complicadas, ¿no? Un método canónico, que es el de la tradición de la Iglesia, para aproximarse a los textos bíblicos. Y se consolida entonces una metodología filosófica profana que niega la posibilidad de que Dios acontezca en la historia. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues dice el Papa, de esta manera ha ocurrido que ha habido un divorcio entre la exégesis de este estilo y la auténtica teología. Por eso, para la vida y para la misión de la Iglesia, para el futuro de la fe, es totalmente importante, ¿no?, que la exégesis sea completa, sea histórica, en su sentido literal, pero tenga también búsqueda de su sentido espiritual, alegórico, moral, anagógico, integrándolo. La teología bíblica y la teología también sistemática son dos dimensiones de una unidad real que llamamos teología y tienen que estar absolutamente unidas a la exégesis. Bueno, lo dejamos aquí, perdonad que nos hemos metido hoy en algunos temas que quizás a algunos oyentes se les hayan hecho un poco abstractos, pero bueno, iremos avanzando poniendo ejemplos concretos para que esto que estamos diciendo pues nos demos cuenta que no es abstracto, sino que es muy real en la forma en la que la Iglesia nos dice que tenemos que aproximarnos, ¿no?, a los textos sagrados. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy Débora. Adelante. Mire, primero, qué bonito nos habla Dios a través de Radio María, ¿eh? Bien. Es tremendo. Mire, yo le quería hacer una pregunta. Yo nunca he leído la Biblia, nunca he tenido fuerzas para leerme la Biblia, pero quizá por esa incomprensión. Yo estudié en un colegio religioso y nunca me han enseñado los paralelismos entre Antiguo y Nuevo Testamento y bueno, lo que le quería preguntar es que es apasionante ver estas coincidencias y ver cómo Cristo dio ese cumplimiento a la antigua, a la Sagrada Escritura, para ayudarme a interpretar en el sentido espiritual que usted ha hablado del texto y para ver esos paralelismos, para aprender más. ¿Qué puedo hacer? Si tiene usted alguna información bibliográfica o por internet para saber más, para aprender yo por mi cuenta. Yo ahora no me puedo poner a estudiar teología, pero sí podría leer libros, aparte de escuchar todas las catequesis que puedo en Radio María. Simplemente era eso. De acuerdo.
Pues mire, la verdad es que claro que existen estudios. Yo quizás me parece que igual no es prudente que yo me ponga a dar bibliografía. Además, en Radio María existen programas para acercar la palabra de Dios, hacerla comprensible. Creo que son varios programas los que existen. Pero yo voy a dar un consejo que creo que es perfectamente aplicable a todo el mundo. Me parece que la mejor manera de acercarse a ese conocimiento de la Sagrada Escritura es el estudio litúrgico de los textos que la liturgia nos propone, especialmente los domingos. Los domingos suele haber siempre un evangelio que está conjugado con la primera lectura del Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de que alguien prepare la liturgia del domingo, que tenga el misal, y con el misal vea la conjunción que hay entre el evangelio, que es cumplimiento del Antiguo Testamento, y ya con eso está teniendo una preparación muy grande. Y además verá que en la predicación que el sacerdote hace y que los programas de Radio María, etcétera, están iluminando cada domingo cómo este evangelio es cumplimiento de este misterio del Antiguo Testamento. Y eso ya es una metodología muy buena. Aparte de que después pues, puede haber un estudio más sistemático, que como digo, pues igual no me parece prudente pues en antena estar dando una bibliografía u otra. Además, yo casi igual me remitiría más a los programas específicos de la radio. Pero la aproximación a través de la liturgia es la mejor, la más segura. Y otra es la lectura de los santos padres de la Iglesia, porque los autores de los santos padres de la Iglesia hay comentarios a San Juan, comentarios a tal, y por ejemplo, comentario de San Agustín. Y si podemos acercarnos a leer a los santos padres que comentaron la Sagrada Escritura, pienso que es el mejor comentario bíblico, leer a los santos padres que ellos comentaron. Y cuando digo santos padres, estoy hablando de los santos padres pues de los 5 o 6 primeros siglos. Pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Monseñor, yo estoy, a ver, ¿cómo le digo? Estoy en total acuerdo con todo esto que usted está hablando. Y veo cómo no solo ya en el Nuevo Testamento, sino como toda la Escritura se desarrolla en nuestra propia vida. Yo veo que nuestros hermanos, que mis hermanos de la fe, pues se hacen muchas preguntas, intentan investigar y todo eso, que son cosas que yo he hecho con anterioridad. Y ahora, ya después de muchos años de experiencia, después de muchos años en el camino, muchos años de estudio, he llegado a una conclusión. Se obedece, punto. No hay nada más. Porque en la obediencia, primero está el hecho de que no te equivocas. Y segundo, que vas viendo cómo la voluntad del Señor se va actuando en la propia vida. Y bueno, y esto de que habla usted del Evangelio del domingo y todas estas cosas, yo, además, después de una Pascua tan preciosa como la que hemos tenido, pues yo veo, en esta Pascua he visto cómo mi vida se ha desarrollado a lo largo de la Pascua. O sea, se ha ido leyendo se han ido haciendo las lecturas y tú vas viendo cómo en principio eres una masa informe y cómo a continuación el Señor te va haciendo la luz en tu vida, cómo va apartando lo que vale de lo que no vale, y vas viendo cómo todo se desarrolla en tu propia vida. Entonces, nada más quería dar mi experiencia de eso, desde que entras en la obediencia y todo va como la seda. Nada más. Bien, gracias por su testimonio. Y lo que ha dicho la oyente me parece que también es fruto de una fidelidad en haber escuchado la palabra de Dios, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, nos habla mucho más cuando hemos hecho un ejercicio de purificación, cuando uno se ha ido despojando de apegos, de pecados, de formas demasiado carnales de ser. A veces nos quejamos de que la Biblia no nos dice. Ojo, pero no te dice porque tú tienes puesto unos tapones en el oído. Entonces, mientras que no te quites los tapones, no te va a penetrar la palabra de Dios. Ahora, si te quitas esos tapones, es decir, que es tu pecado, tu obediencia, que es lo que dice el oyente, no obedecer, es convertirse. Entonces es mucho más significativa la palabra de Dios. Tú la oyes y te resuena y la interpretas y te das cuenta que te está hablando a ti.
el hecho de que uno escuche la palabra y le parezca algo que no va para mí, o que la oiga y le resuene, es como si esto hubiese sido escrito para mí, el hecho de que haya dos actitudes tan distintas depende del nivel de conversión. Si hay un nivel de conversión profunda, la palabra de Dios resuena en mí que parece que me están disparando a mí en directo, ¿eh? Y no es como quien escucha un texto como que no va conmigo. Damos paso pues a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Mire, ya es muy tarde, muy deprisa, muy despacito. El viernes estuve un poco triste, porque yo soy una persona enferma, entonces el jueves no pude ir a los actos. Entonces yo tengo la costumbre y la fe de recorrer las estaciones. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Visitar al Santísimo un ratito en cada iglesia, y entonces me contó la sorpresa que en la mayoría de las iglesias a las 11 ya habían quitado al Santísimo. Cuando yo, toda la vida, tengo 58 años, pues estaba expuesto hasta las 3 de la tarde, cuando se conoce que murió Jesús. Y me decían los sacerdotes que era normal, que ahora es normal quitarlo antes. Y me llevé pues un pequeño disgusto, porque no pude entrar a más que a un par de iglesias. Yo quisiera que me contestara, por favor. Bueno, pues la verdad es que no creo que exista una norma litúrgica de cuándo, de cuándo se retira, pero vamos a ver, yo creo que el monumento que se coloca al finalizar la ceremonia del Jueves Santo está solemnemente adornado hasta la medianoche, es decir, hasta que se hace la hora santa, y después de la hora santa, es verdad que la hora santa no es preceptivo hacerla, pero se suele hacer en la mayoría de las iglesias, ¿no? Después de la hora santa, digamos, la solemnidad en la que está reservado el monumento, bueno, pues se quita esa solemnidad, quedan únicamente 2 velas en el monumento, y permanecen así esas dos, el Santísimo reservado en ese monumento hasta que el Viernes Santo, que no se celebra la Eucaristía, en el momento en que se va a distribuir la comunión, se va al monumento y se lleva al Señor al altar, se distribuye y ya no se vuelve a reservar el monumento. Y a partir de la celebración de la Pasión del Señor del viernes a la tarde ya no hay monumento, y entonces la genuflexión la hacemos al crucifijo y no ante el sagrario hasta que el Señor resucite. Por eso, no sé, me resulta un poco extraño lo que dice la oyente, eso de que se retire el monumento el jueves por la noche, porque tiene que continuar reservado para al día siguiente distribuir la comunión. Pero bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.